Bueno, vamos a empezar con el octavo teórico de la asignatura Tecnología de la Información. Vamos a ver el caso siembra de soja, así se llama, donde vamos a tratar de modelizar en una planilla de cálculo todo el comportamiento de un proceso agrícola a los efectos de estudiar rentabilidad, costos y el comportamiento de una serie de variables que intervienen, que son unas cuantas, que intervienen en definitiva en el resultado del proceso. O sea, vamos a describir el proceso tal cual nos han dado información estos clientes nuestros que están por realizar un emprendimiento agrícola, un pool de siembra, digamos, y en función a todos esos datos vamos a hacer un estudio tratando de representar en una planilla de cálculo el comportamiento, al menos con los datos que tengamos, el comportamiento del proceso de la soja con todas sus variables, algunas determinísticas, otras aleatorias, y vamos a generar distintos escenarios artificiales al azar, vamos a generar muchos, repetidos, para ir viendo cómo se comportaría el campo sembrado un año u otro año u otro año, y determinando de esa manera las leyes de comportamiento y explicarle a nuestro cliente, antes de que invierta, lo que le podría pasar si invierte, en todas las posibilidades que se darían. El otro día leímos el enunciado brevemente, identificamos una serie de variables, ahora lo vamos a repasar, pero en concreto, este es un grupo de inversores que antes de decidir emprender o no este desembolso, consultan a un grupo de graduados en ciencias económicas, consultan un estudio para que le haga los cálculos correspondientes de la manera lo más precisa posible. Entonces, estos graduados se encuentran, al pedir información, se encuentran con que hay una serie de variables, algunas cosas que ya están calculadas y otras cosas que son variables, que son inciertas. Entonces, empiezan a estudiar una por una y van sacando algunas conclusiones y van modelizando todo en una planilla electrónica. Se van a encontrar con variables, acá las representamos en el pizarrón, con algunas variables que tienen un comportamiento así, acorde a la campana de Gauss, o sea, con distribución normal. Se van a encontrar con otras variables también continuas, pero con distribución uniforme. También se van a encontrar con variables discretas, con distribución uniforme, y con variables discretas con otro tipo de distribución, no uniforme. Esos son los 4 casos principalmente que van a ver de variables. Vamos a ir leyendo el enunciado y vamos a tratar de, caso por caso, situación por situación, ir identificando cada cosa como es, e ir representándola, ir viendo cómo hacemos para simular el comportamiento de cada variable de acuerdo a los datos técnicos que nos van proporcionando, ya sean nuestros clientes o ya sean los ingenieros agrónomos que trabajan para nuestros clientes. Y en función a todo eso vamos a terminar armando una planilla electrónica que se tiene que comportar igual que el campo. Entonces, aquí estos inversores están por empezar el proceso, para ello van a alquilar un campo con una superficie de 500 hectáreas, tal como dice el enunciado. El costo del arrendamiento se paga en quintales de soja al finalizar la campaña, 9,5 quintales de soja por cada hectárea. Y bueno, empecemos con los costos primero.
tenemos un costo que ya está determinado, porque lo vamos a desembolsar ahora mismo, o sea que no es una variable, de 118 pesos por hectárea en el caso de la semilla. 118 pesos de semilla por hectárea. Por otra parte, vamos a aplicar glifosato, que es un herbicida. Es una variable, no sabemos cuánto exactamente se va a aplicar, pero es una variable de acuerdo a la información que tenemos, o de acuerdo a las consultas que estos graduados hacen, es una variable en esta zona con distribución uniforme entre 265 pesos y 460 pesos por hectárea. Sería el caso, distribución uniforme, el caso que está abajo a la izquierda. Ahí. El extremo mínimo, 265, el máximo 460. Glifosato. Tenemos también costos de fertilizante, una variable con distribución uniforme entre 260 y 390 por cada hectárea. O sea, no sabemos cuánto, eso lo sabremos al final del proceso. Pero antes de comenzarlo, los cálculos los tenemos que hacer con ese rango de posibilidades de comportamiento de cada variable. Costo de insecticida, 20 pesos por hectárea. Por cada aplicación de insecticida, 20 pesos por hectárea. La cantidad de aplicaciones no es una sola, ¿no? Sino que acá se mide por aplicación, los 20 pesos por hectárea por aplicación. La cantidad de aplicaciones varía de manera uniforme entre 1 y 4, puede ser una aplicación, 2, 3 o 4. Sería el caso de esa distribución que está arriba a la derecha. Distribución uniforme, pero ya es discreta, ¿no? Porque es uno, no hacen 1,3 aplicaciones, hacen 1, 2, 3 o 4. Es una variable discreta que va entre 1 y 4, en el caso de que siembren soja de primera. Ya vamos a ver que se puede llegar a sembrar soja de segunda, que en este caso la distribución sería entre 1 y 3. O sea, si se siembra soja de segunda, no van a hacer más de 3 aplicaciones de insecticida. Bueno, después, ¿qué otro costo tenemos? Costos de labores de preparación, siembra y mantenimiento de la cosecha. Labores de preparación, siembra, mantenimiento y cosecha. Variable con distribución normal, media por hectárea, 560 y desviación típica, 40. Bueno, una labor, no es lo mismo labor que mano de obra, ¿no? Labor generalmente se contrata a alguien para que haga una determinada tarea y esa persona o grupo de personas vienen con maquinaria. Por ejemplo, para hacer una siembra. Se contrata una labor, que es contratar el maquinista con su equipamiento y se paga por trabajo hecho y el equipamiento está a cargo de proveerlo quien hace la labor. Entonces habrá labores de siembra, habrá labores antes de eso de preparación del barbecho, se llama, la siembra, el mantenimiento, que pueden ser las fumigaciones, las aplicaciones de los agroquímicos, y luego la cosecha. Bueno, el costo de las labores es una variable con distribución normal, con media 560, normal, como arriba a la izquierda. Ahí tenemos la media y la desviación típica. Esos datos fueron proporcionados por los mismos inversores antes de entrar al negocio, o antes de hacer el negocio, nos consiguieron esos datos, o bien los mismos graduados que están haciendo el estudio, los mismos graduados en ciencias económicas, los averiguaron en la universidad, en el INTA, de algún lado tomaron esta información. Bueno, eso en cuanto a las labores. Hay gastos generales, no clasificables, también una variable con distribución normal, media por hectárea 100 y desviación típica 10. Hay
costos por viajar al campo se computa o se presume que no se sabe cuántos viajes va a haber. Eso depende de la marcha del proceso, pero se sabe que cada viaje significará 200 pesos de viajes, ya sea de los mismos inversores o de los agrónomos que trabajarán. Bueno, 200 pesos cada uno. La cantidad de viajes es una variable con distribución normal. Media 10, desviación típica 1,30. Bueno, eso en cuanto a costos. La siembra se realizará una vez ocurridas las primeras lluvias importantes. O sea, hasta que no llueva, no se siembra. En el caso de la soja, generalmente es así. Hay que esperar que llueva, por lo menos unos 25 milímetros, y recién ahí se siembra. Distinto es el caso del maíz, por ejemplo, que se puede sembrar sin que haya llovido. Saben ustedes que, por ejemplo, en nuestra zona, en invierno no llueve o llueve poco, y después en primavera es cuando empieza a llover más. Entonces, cuando llegan las lluvias, se siembra la soja. Si la lluvia no llega hasta mediados de noviembre, más o menos, ¿qué pasa? Ahí que se siembra, bueno, después se puede sembrar en diciembre la soja. Lo que pasa es que en esas circunstancias la soja que se sembrara no es una soja que se llama de primera, sino que se siembra una soja de segunda, que es una soja de ciclo más corto, que demora menos desde que se siembra hasta que se cosecha. La soja de segunda es la que se siembra a fines de noviembre o diciembre, tarda menos, pero el problema que tiene la soja de segunda es que el rinde es menor. Entonces lo ideal es que llueva un poco antes para que se siembre soja de primera, que es la soja de ciclo largo. Eso está explicado en el enunciado. Y bueno, en esta zona hay una probabilidad del 85% de que las lluvias lleguen antes de mediados de noviembre y una probabilidad del 15% de que las lluvias sean posteriores. Entonces, bueno, se tratará de sembrar soja de primera y si no se puede, se siembra soja de segunda. Eso depende de la suerte, depende de la lluvia. Los que conocen de campo sabrán que hay otra razón por la cual se suele sembrar soja de segunda. ¿Que cuál es? Se suele sembrar soja de segunda cuando en el campo durante el invierno se ha sembrado algo. Se ha sembrado trigo generalmente. Entonces hay que esperar recoger el trigo para sembrar la soja. En ese caso, como el trigo se cosecha cerca de diciembre, entonces ahí no queda otra que sembrar soja de segunda. O sea que la soja de segunda se va a sembrar cuando las lluvias se demoren o cuando el campo se utilice también para la cosecha o para un sembradío de invierno, de cosecha fina. O sea, se hace trigo y soja. Bueno, no es este el caso. Acá se va a hacer únicamente soja. Entonces, la probabilidad de que tengamos de sembrar soja de segunda es el 15%, ese que se menciona ahí, por el efecto de la lluvia, de la falta de lluvia. Bueno, hay otras variables más en el campo. Por ejemplo, el rendimiento, el rinde. El rinde son variables con distribución normal también, dependiendo de las variedades sembradas. Si la soja es de primera, la media es de 34 y la desviación típica 2,70. En cambio, la soja de segunda tiene menos rinde, una media de 31 y una desviación típica de 2,50. Estos valores están expresados en toneladas
por hectárea de rinde. En esta zona los rindes son así. Bueno, como si fuera poco, todas las cosas inciertas que hay en un proceso agrícola, pueden darse ciertas circunstancias, ciertos eventos que causen daños a la producción, causando alguna merma en el rendimiento, ¿no? El caso del granizo, el caso de algunas enfermedades. Se dispone una información ya tabulada para estos eventos. La merma del granizo puede ser, por lo menos de acuerdo a la tabla que hemos conseguido, tiene 5 posibilidades. Una merma de nada, porque no caiga granizo, o porque caiga muy poco. Una merma del 5%, del 10%, del 20% o del 30%. La probabilidad de cada una de las mermas es del 30, del 25, esos valores que están ahí. 30, 25, 20, 15 y 10%. O sea, una cosa es la merma y otra cosa es la probabilidad de cada valor de la merma, ¿no? Lo mismo pasa con las mermas por enfermedades, 0, 5 y 10, y cada uno de esos valores con su probabilidad. Estas mermas tendrían una distribución discreta o continua. Son determinados porcentajes, determinados, o sea que es una distribución discreta, como esa que está abajo a la derecha. Pero no es uniforme. Cada punto tiene una probabilidad diferente. Bueno, además de ello, el campo a arrendar cuenta con un sistema de riego artificial. El riego artificial no es lo mismo que la lluvia, o sea, no es que van a poder abrir el riego y van a sembrar cuando quieran, no. El riego artificial es un complemento menor a la lluvia, pero bueno, este campo lo tiene. O sea, para sembrar tienen que esperar realmente que llueva. Pero bueno, de todas formas, el riego artificial un poquito ayuda. Este campo ya está incluido un sistema de riego dentro de la contratación. Lo que pasa es que este mecanismo para regar se suele romper. Y si se rompe, cuando nosotros estamos alquilando el campo, o sea, el que alquila paga. Cuesta 9.000 pesos cada vez que se rompe. 9.000 pesos. ¿Se puede romper cuántas veces? No se sabe. Se puede romper nunca. Durante la campaña en que estamos alquilando se puede romper una vez, se puede romper 2 veces. ¿Cómo vamos a sacar el comportamiento o la probabilidad de ese tipo de riesgo? Bueno, ya vamos a ver. La única información que nos dan es que este sistema de riego tiene 25 años, se ha usado 25 veces, en 25 campañas, y que se ha roto 30 veces. A lo largo de 25 campañas se rompió 30 veces. Ese es el dato que tenemos. No es que se rompió una vez por año, no, se rompió 30 veces en 25 años. Se rompe porque, bueno, a lo mejor por una suba de tensión o algo así, algo accidental que no podemos controlar, y bueno, si tenemos mala suerte, se nos romperá y habrá que pagarlo. Ahora vamos a tener que computar ese riesgo. Otra variable más. Los precios de la producción. Al finalizar el proceso, más o menos a mayo del año siguiente, para esta época, esta época es más o menos cuando abril, mayo, es cuando se levanta la soja y se vende. O sea que en mayo del año siguiente, cuando se coseche, lo que se coseche y se venda, también habrá un precio que ahora no conocemos antes de hacer la inversión. Bueno, por estimaciones que se tienen,
se ha determinado que sería una variable con una distribución que se supone normal, con una media por tonelada de pesos 1040 y desviación típica de pesos 70. Eso es lo que se estima de comportamiento del precio para finales de campaña. Bueno, al monto bruto de ventas se le deberá quitar un 10% por gastos de comercialización y finalmente el enunciado, bueno, nos pide que con toda la información, tanto las cosas que son ciertas, hay cosas que son ciertas, o sea, que ya sabemos cuánto va a ser. Por ejemplo, el costo de la semilla, o el tamaño del campo, de 500 hectáreas, o el gasto por cada viaje, que dijimos que era 200 pesos por cada viaje. Lo que no sabíamos era cuántos viajes íbamos a hacer. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que son aleatorias. Con todo eso, entonces vamos a llevarlo a una planilla de cálculo y después vamos a repetir las simulaciones. Vamos a simular una vez, otra vez, y con las repeticiones, por medio de un proceso que, como vimos en alguna clase anterior, se llama Monte Carlo, que es repetición de simulaciones para determinar el comportamiento de algo. Bueno, entonces, por Monte Carlo vamos a ver cómo se comporta fundamentalmente lo que más les interesa a los inversores, que es la rentabilidad. Porque eso va a hacer que decidan entrar o no en el negocio. Entonces le van a hacer estos colegas nuestros, le van a hacer un cálculo lo más finito posible y lo más científico posible. Y lo van a asesorar bien. Lo van a asesorar en forma integral y le van a explicar muy bien cómo hicieron los cálculos. Bueno, para eso entonces nosotros lo vamos a resolver, nos vamos a valer de una planilla de cálculo, yo les voy a explicar en líneas generales cómo se hace, después ustedes lo van a hacer por su cuenta. Yo les voy a mostrar la resolución y les voy a explicar algunas cosas. Antes que ello, recuerden, antes que me ponga con la computadora, recuerden cómo eran para simular variables en estas cuatro situaciones. La variable con distribución normal, ¿qué se generaba al azar? Un número aleatorio entre 0 y 1. Que ese número aleatorio correspondía a ¿qué? Al recorrido. Acá el número aleatorio que se sortea, digamos, corresponde al recorrido entre el punto mínimo y el punto máximo. Pero en el caso de la normal se generaba un número aleatorio entre 0 y 1 que correspondía ¿a qué? A la superficie. ¿Esto con qué se generará aleatoriamente? Este tipo de variable, con un aleatorio entre. Y esto con aleatorio entre, porque cada punto tiene igual probabilidad, pero cada punto no tiene igual probabilidad. Entonces, ¿cómo haremos? Bueno, vamos a la resolución. Yo lo que les propongo es hacer un primer cuadrito con todos los elementos que consideremos que son fijos, o sea, determinísticos, que no van a variar. Las hectáreas del campo, los quintales por hectárea que pagan por el arrendamiento, las semillas, el costo de cada aplicación de insecticida por hectárea, el costo de cada viaje. Esto que es algo, fíjense, ¿cuánto se rompe el equipo de riego por año, sí, por cada campaña? 1,20. ¿Cómo sacamos eso?
Porque se había roto 30 veces en 25 años. O sea que se rompe 1,2 veces, 30 dividido 25 es 1,2. Se rompe 1,2 veces por cada año. O se rompe 0, 1, 2, 3. No es que se rompe 1,2. Pero en promedio se rompe 1,2. El costo de reparar el riego y los gastos de comercialización que tienen un porcentaje del 10%. Bueno, eso está así. Lo que es incierto es todo el resto de las cosas. Por ejemplo, las labores tienen una media de 500 y una desviación típica de 40. Esto se distribuye normalmente. Entonces, ¿cómo hacíamos para generar al azar una variable que se distribuye normalmente? Tomamos un número aleatorio. A ver, fíjense, yo acá estoy accionando F9, entonces todo lo que cambia es todo lo que es aleatorio. Esto que está acá no, pero el resto de las cosas sí. E incluso este, que es como un cuadrito de resultado, como depende de todas estas variables, entonces cada vez que regeneramos o recalculamos las variables, el resultado final va cambiando. Entonces, acá simulamos una variable con distribución normal. Fíjense que esa variable se va a comportar más o menos alrededor del 560. 3 desviaciones típicas para la izquierda y 3 para la derecha. O sea, entre 440 y 680, más o menos. Pero la mayoría de los valores concentrados alrededor del 560, que es la media. Tal está el comportamiento referenciado ahí, tiene una curva, la forma de una curva de Gauss. Eso se genera, dijimos el otro día, lo explicamos con la función Dijkstra-Norm-Imp, al cual le damos probabilidad y nos devuelve puntos. ¿Qué probabilidad le damos a esa función? Un número al azar, que va entre 0 y 1. Por lo tanto, al darle un número al azar, ese número, como dijimos recién, es superficie. Entonces, la mayoría de la superficie en la curva de Gauss está alrededor de la media. Entonces, la mayoría de las simulaciones van a caer bastante cerca de la media. Y solamente casos extremos caerán lejos de la media. Bien, entonces con Dijkstra-Norm-Imp, poniendo como probabilidad un aleatorio, que lo ponemos acá, de esa manera simulamos esa variable. Lo mismo, bueno, hacemos para el caso de los gastos generales, que tenía otra media y otra desviación típica. El caso de los viajes también se distribuía normal. Aunque los viajes tienen una diferencia con los otros dos. Las labores, los gastos generales son variables con distribución continua, normales. En el caso de los viajes, no van a viajar 10,8 veces. O viajan 10, o viajan 12, o viajan 8. Una variable discreta. Entonces, ¿cómo hacemos para generar la simulación de una variable discreta normal? ¿Qué hacíamos? Lo mismo, pero ¿qué hacemos sobre el final? Lo redondeamos. El resultado lo redondeamos de forma tal que, por ejemplo, entre 12,5 y 13,5
va a ser el 13. Entre 8,5 y 9,5 va a quedar el 9. Entonces, como ven, esta variable viajes se va a distribuir con esa media y esa desviación típica alrededor del 10, digamos, que es la media, pero es discreta. Bueno, los rindes de primera o de segunda también son normales continuas. A cada una de las variables le ponemos su propio aleatorio, ¿no? Y el precio de venta por tonelada también es una variable normal. Entonces, en este cuadro vamos a poner todas las variables que se distribuyen normalmente. Vamos a hacer otro cuadro con las variables que se distribuyen de manera uniforme. O sea que son variables que cada punto tiene igual probabilidad, sean continuas o discretas. Hay un par de variables que son continuas. El costo total del glifosato, mejor dicho, no total, por hectárea del glifosato y el costo por hectárea de fertilizantes. Entonces, acá no tenemos media y desviación típica, tenemos desde hasta. Tenemos un número aleatorio. ¿Qué hacemos con ese número aleatorio para generar la variable esta? No hacemos como en el caso de la normal. Acá cada punto tiene igual probabilidad. Entonces, ¿cómo simulamos con un número aleatorio? Un valor entre 265 y 460. ¿Cómo lo generamos? Hacemos el valor inferior más la distancia que hay entre un punto y otro. Y eso lo multiplicamos por un número aleatorio. O sea, hacemos 265 en este caso, más lo que da el aleatorio por 460 menos 265, que es la amplitud del recorrido. Entonces, llevamos el número aleatorio ese, que va siempre entre 0 y 1, el número aleatorio del Excel, le cambiamos la escala, lo pasamos a una escala de 195, que es la diferencia entre este valor y este valor. El recorrido tiene un ancho de 195, 460 menos 265. Le cambiamos la escala, entonces nos va a dar, multiplicamos el número aleatorio por 195, nos queda un número cuya escala está entre, ahora, 0 y 195. A eso le sumamos el punto inferior del intervalo, por lo tanto, entonces nos da un resultado que está como mínimo 265, como máximo 265 más 195, que es el máximo valor que puede tomar la parte aleatoria, que es 460. Bien, así generamos esto, con una cuenta muy simple, no hace falta recurrir a una distribución de probabilidades. Ese número, este número, va entre 265 y 460, pero de manera uniforme. Cada punto tiene igual probabilidad. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Y en el caso de los insecticidas, tenía un recorrido entre 1 y 4 o entre 1 y 3. Según fuera que se vaya a sembrar soja de primera o de segunda. Bueno, ¿cómo generamos estas variables? Hay una forma muy sencilla, que sería con el... Porque estas son variables discretas que van de 1 en 1 y todas con igual probabilidad. Sería con el aleatorio entre, directamente. Bueno, acá tenemos todas estas variables que estoy marcando acá. Ya encontramos la forma de que en una planilla electrónica estén representadas. En el campo, el año en que los inversores van a destinar sus fondos
a la siembra de soja, puede pasar esto, o puede pasar esto, o puede pasar esto, o puede pasar esto. O cualquiera de estas cosas puede pasar. Tal cual como está acá. Porque lo que nosotros estamos haciendo acá es generar situaciones que son perfectamente posibles dentro de su marco y de su forma de probabilidad. Nos quedan otras variables más. ¿Qué sería el caso de esas que están, esas discretas, como en el caso de las mermas, que son discretas, pero primero que no van de uno en uno? Las mermas, según vimos en el enunciado, las mermas por granizo, por ejemplo, no van de uno en uno, son otros números, pero es discreto. De acuerdo a la tabla que tenemos, son variables discretas. Y aparte de eso, la probabilidad de cada punto no es igual. Cada punto tiene probabilidad distinta. Bueno, para generar variables que se comporten de esa manera, se hacen unos cuadritos así. Vamos a verlo con la merma de granizo. Se pone, este sería el cuadro. Se pone en una columna, a la derecha, se pone cada punto del recorrido. O sea, cada valor posible del recorrido de la variable. Tenemos estas 5 posibilidades. O sea, esta variable merma por granizo puede ser 0, 5, 10, 20, 30%. Acá, en esta columna, a la izquierda de la anterior, se pone la probabilidad de cada punto. En definitiva, esto sería el x sub i, y esto sería la probabilidad de x sub i. Generalmente cuando se arman las tablitas de representación de variables discretas al revés. Se pone x sub i primero a la izquierda y probabilidad de x sub i a la derecha. Bueno, acá la vamos a poner al revés. X sub i, probabilidad de x sub i. Y acá se pone una columna más con la probabilidad a la izquierda del punto. O sea, para valores menores iguales que el punto. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esta variable tome un valor menor a la izquierda, menor que 0? 0, directamente, porque el primer punto es 0, entonces a la izquierda del 0 no hay nada. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable tome un valor a la izquierda del 5%? Será esta probabilidad. O sea, la probabilidad del 0. A la izquierda del 5 está el 0. ¿Cuál es la probabilidad a la izquierda del 10%? Bueno, a la izquierda del 10, o sea, menor que 10, es 0 y 5. O sea que tenemos estas dos probabilidades sumadas. 55%. Así hasta el 30. ¿Cuál es la probabilidad de que una variable esta tome un valor menor que 30? Menor que 30 sin incluir al 30. Todas estas probabilidades que dan 90%. Esto se arma de forma tal que esto más esto tiene que dar 1. O sea, la probabilidad del último punto más la probabilidad acumulada a la izquierda del último punto, obviamente tiene que dar 1. Bien, esta tablita nos sirve para generar las simulaciones. Colocamos acá una función aleatoria, un número aleatorio, y ese número aleatorio, con ese número aleatorio, hacemos un buscar B acá, en esta tabla. Un buscar B, este número aleatorio lo buscamos, lo ubicamos en esta columna. Hacemos un buscar B ordenado, de manera tal que nos arroje, acá se nos ubique en el último valor, o en el valor más alto inferior al que sale acá. En el valor más alto inferior al que aparece acá. Por ejemplo,
Acá tenemos, en esta simulación tenemos 88, 0,88. Nos cae en el 0,75. Es el más alto de los inferiores. ¿Y qué devolvemos? La tercera columna, 20%. Hagamos otra simulación. 0,33. 0,33 nos cae acá en el 30, nos devuelve el 5%. De esa forma, nos va a quedar que el 0, ¿qué problema va a tener? Este 0. ¿En qué proporción las simulaciones estas van a caer en el 0 con el buscar B? El 30%. Porque recién cuando pase de 0,30 va a arrancar acá el 5. El 5 va a tener un 25%, porque va a caer el 5 cuando el resultado del aleatorio de entre 0,30 y 0,5499. 25%. Este tipo de tabla se construye para generar esto que no está dentro de del comportamiento de ninguna variable aleatoria, digamos, que esté calculada con una fórmula. Entonces se hace una tablita así y con este método se genera entonces al azar. Ahí generamos al azar, acá le estoy poniendo este resultado de variables aleatorias discretas con distribución de probabilidad irregular. O sea, donde cada valor tiene una probabilidad distinta. Lo mismo pasa con la merma por humedad. Esta tablita un poco más chica porque son 3 puntos. Lo mismo vamos a hacer acá en esta tabla todavía más chica con soja de primera, soja de segunda. Acá pongamos 1, soja de primera, 2, soja de segunda. La soja de primera tiene 85% de probabilidad, la soja de segunda 15% de probabilidad. Acá ponemos 0 y acá ponemos 0,85. 0,85 más 15 nos queda 1. Bien, entonces, generamos acá el 85% de las simulaciones nos tiene que dar soja de primera. Y un 15% nos tiene que dar de segunda. La mayoría de los casos da soja de primera y un 15% da soja de segunda. Este número, sea 1 o sea 2, lo vamos a usar para determinar, por ejemplo, si los rindes que vamos a tomar son los de esta celda o los de esta celda. Si la cantidad de aplicaciones de insecticida va a ser la que tomemos, la de esta o la de esta. Según lo que dé acá. Bueno, nos queda una variable que también es discreta, que es la cantidad de veces que se rompe el equipo de riego. Es una variable discreta, que seguramente arranca de 0, que es lo mejor que nos puede pasar, y tiene valores. Ahora, ¿cómo sacamos la probabilidad de cada punto? Porque el enunciado, vamos al enunciado. Nos dice que
campo render cuenta con un sistema de riego artificial. Que se puede romper en cualquier momento. Cualquier momento que esté funcionando se puede romper. Se rompe 1,2 veces por cada campaña. Bueno, es una variable que va a tomar el valor 0, puede tomar el valor 1, puede tomar el valor 2, puede tomar el valor 3. Ahora, no tenemos elementos como para saber cuál es la probabilidad de cada uno de esos puntos. ¿Será qué? ¿Será una normal? ¿Qué tipo de variable es esa? Bueno, es una variable con distribución binomial. No, es una Poisson. Es una variable con distribución Poisson. ¿De dónde sacamos eso de que es una variable con distribución Poisson? El enunciado no nos dice nada. ¿Cómo hacemos para saber que es una distribución Poisson? ¿Qué era la Poisson? Una variable con distribución Poisson es aquella que, ¿recuerdan? Es resultado de experimentos que se realizan repetidamente sobre una población dicotomizada. Población dicotomizada es aquella que tiene dos tipos de individuos. Los de la clase A, ¿se acuerdan? Los de la clase no A. La binomial era así también. La binomial tomamos n individuos de la clase, entre la clase A y la no A. Tomamos una muestra de n. Dentro de la muestra nos aparecen individuos de la clase A, individuos de la clase no A. La variable x binomial cuenta la cantidad de individuos de la clase A. La clase A es aquella que tiene probabilidad P. Bueno, esa es la binomial. La Poisson también es una binomial. Lo que pasa es que, como ya habrán visto ustedes, es una binomial con un... ¿Qué característica tiene? Un P que es muy chiquito, muy pequeño, y un N que es muy grande. De forma tal que en estos casos se da que es mucho más cómodo trabajar con N por P. N por P, ¿qué es? La media, ¿no? En una binomial, la media es N por P. En la Poisson no se conoce N y no se conoce P, porque el N es muy elevado y el P es muy pequeño. ¿Qué se conoce en la Poisson? La media. Acá conocemos la media, 1,2. O sea que cuando uno conoce la media es una Poisson. No es así. Acá es una Poisson por el tipo de fenómeno. O sea, porque uno dice, bueno, la binomial, la Poisson es una binomial, n grande, p pequeño. Una binomial implica población dicotomizada. Ahora, en la Poisson, ¿dónde está la población dicotomizada? ¿Qué es acá? ¿Dónde está la población dicotomizada? Uno dice, acá yo no veo nada, veo una máquina que riega y nada más, y que se rompe a veces. ¿Dónde está lo dicotomizado? Lo dicotomizado es más claro en la binomial. Sacan un individuo desde la clase A, sacan otro desde la clase no A. Pero en la Poisson, ¿dónde está la dicotomización? Bueno, la Poisson, porque acá, ¿qué pasa? Estos en realidad son experimentos. La máquina, mientras está funcionando, la máquina de riego,
es un experimento permanente. Si uno toma un instante de tiempo, pueden pasar dos cosas. ¿Qué dos cosas pueden pasar? Que se rompa o que no se rompa. Son experimentos. Mientras la máquina está funcionando, es como si fueran experimentos que duran, supongamos, 1 segundo. Entonces, cada experimento de esos puede dar dos resultados. Los individuos de la clase A, que serían las roturas, o los de la clase no A, que serían la no rotura. Por suerte, la no rotura se da casi siempre, digamos. Es muy raro que uno justo esté mirando la máquina 1 segundo y justo ahí cuando la miramos se rompió. Por eso, son experimentos que tienen probabilidad de que se produzca un individuo de la clase A muy pequeña. El P es muy chiquito. El P en la Poisson es muy chiquito. Ahora, en toda una campaña agrícola, ¿cuántos experimentos se hacen? No sé cuántos días van a tener prendido el sistema de riego. Entonces, ¿cuántos experimentos van a hacer? Un montón. O sea, que son experimentos que pueden dar dos resultados, pero un montón de experimentos. Digamos, infinitos experimentos casi. Cada experimento tiene una probabilidad de que salga un individuo de la clase A infinitesimal. N grande, P pequeño. Ahí está la Poisson. No podemos saber el N, ni podemos saber el P. Es imposible saber el N ni el P. Sí que sabemos el mu, N por P. O sea, multiplicamos algo que es infinito por algo que es infinitesimal y da algo normal, o sea, un número común. Un número muy grande, multiplíquenlo por un número muy chiquitito y da un número, por ejemplo, 1,2. Ese 1,2 es el resultado de multiplicar un número infinitesimal, como es el P, por un número cercano a infinito, como es el N. ¿Está? Por eso esto es una Poisson. La Poisson generalmente uno lo reconoce porque son fenómenos o experimentos que se dan en el tiempo. El tiempo implica un continuo proceso de sacar un experimento, de sacar un resultado y ver si da esto o lo otro. Esa es la Poisson. ¿Está? Bueno, entonces, esta es una Poisson con media 1,2. Volvamos a la planilla. Entonces, estas probabilidades las sacamos de la función Poisson del Excel. El Excel tiene una función Poisson donde uno le indica el Poisson. Se le indica 3 argumentos. El primer argumento es el valor de la variable, el X, el punto del recorrido para el cual queremos encontrar la probabilidad. Segundo argumento, la media, que es esto. Y el tercer argumento se pone en 0 si se quiere encontrar la probabilidad en el punto y se pone en 1 o en verdadero si se quiere encontrar la probabilidad acumulada. Esa es la Poisson y la Poisson acumulada. Bueno, ese es el tercer argumento. Bien, con esa fórmula entonces generamos todas estas probabilidades. Fíjense que el valor que más probabilidad tiene es una rotura. Después va bajando
La Poisson siempre es asimétrica derecha. Va bajando hasta el 5, más o menos, que casi no tiene probabilidad. El 6 ya no tiene nada. Por eso no lo pusimos. Todo esto suma 1. Todo esto suma 1. Y acá, bueno, ya esto lo transformamos en el mismo esquema de tablita que hicimos con lo demás. Con las mermas, por ejemplo. Punto, probabilidad y probabilidad a la izquierda del punto. Tenemos el aleatorio y con el buscar B generamos, digamos, la simulación. Por ejemplo, ahí tenemos un pésimo año, se nos rompió 3 veces el sistema de riego, tuvimos que poner 27.000 pesos para repararlo. O peor caso extremo, ¿no? Bueno, claro, el aleatorio dio 0,98. Ahí no se rompió, ahí no se rompió, ahí se rompió 2 veces, ahí una vez. Bueno. Así se genera esa variable. ¿Se entendió? Y tenemos ya todas las variables. Las normales, las uniformes, y acá le llamamos otras discretas, que son todas estas, incluida la Poisson. Tenemos todas estas variables. Y tenemos que hacer entonces, tenemos que armar un cuadrito, una especie de cuadrito de resultado, donde vayamos calculando la venta, vayamos calculando el costo de producción, el costo de arrendamiento, el resultado neto. Pero, repito, todo esto que yo voy a mover acá, todo esto es aleatorio. Se genera matemáticamente a partir de los números aleatorios, que son los que producen, mediante cálculos, los resultados que pueden tomar las variables, las normales, las variables uniformes u homogéneas, o las otras variables, incluidas la Poisson y las demás. Todas esas variables son muchas, ¿no? Por eso la gente de campo por ahí se queja. Son todas tantas cosas inciertas a las cuales tiene que tener suerte, digamos, para que le vaya bien. Entonces, con todos esos aleatorios que están ahí funcionando y que generan las simulaciones y que como resultado de esas simulaciones se hacen estos cálculos, nos va a dar, y ahí lo coloco en verde, o en verde, o en rojo, si es negativo, nos va a dar determinada rentabilidad que vamos a estudiar. Vamos a ver cómo llegamos a esa rentabilidad. Empecemos. El rinde bruto. Rinde bruto lo teníamos acá. O acá. ¿Por qué tomamos este? 35,66. ¿Por qué? Porque la simulación nos da soja de primera, soja de ciclo largo. Por lo tanto, tomamos 35,66. Si en alguna simulación nos da soja de segunda, como en esta, no, perdón, acá tengo que fijarme. A ver, vamos a ver.
Ahí. Esa simulación nos dio soja de segunda. Por ende, el rinde bruto que tomamos es este, el de esta variable. Entonces acá tomarán una variable, una celda u otra, según lo que dé acá. Lo pueden hacer con un sí, o lo pueden hacer, les aconsejo que lo hagan con un def ref, con un def ref, es mejor. Bueno, ese es el rinde por hectárea en cantidad de quintales. A ese rinde le tenemos que detraer las mermas. El granizo, la isoca o alguna enfermedad que se produzca en la soja. Las mermas las vamos a poner en una sola celda. Las mermas están generadas en estas dos variables, acá y acá. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Vamos a poner las dos mermas juntas. Bueno, acá nos dio 0, 0, por ende merma 0. Pero en otra situación, por ejemplo acá 20, 0, merma 20. No hubo merma por enfermedad, pero sí por granizo. Por otra, hagamos otra simulación. 10, 0, 10. 0, 0, 0. 10, 5, ¿qué sería acá? 15. Pero dio 14,50. ¿Por qué será eso? Cuando se producen las dos mermas a la vez, no se suman. ¿Está bien? A ver, imaginemos. Tuviéramos una merma, pongamos estos números, una merma por granizo del 60%. Puede dar, bueno, no es este caso, pero supongamos que pudiera haber una merma por granizo del 60%. Bien, nos quedó el 40% en pie. Después una merma por enfermedades del 50%. ¿Qué nos tendría que dar? Si uno suma 60 más 50, como lo haríamos, así, digamos, si no lo pensáramos un poco, nos daría que merma de 110%, imposible. En realidad tiene que dar 30 eso. Perdón, tiene que dar 20. Nos mermó el 60, y a eso nos quedó, después le aplicamos una merma del 50, nos quedó el 20. Las mermas no se suman, sino que ¿qué se hace? Se hace algo así. Uno menos una de las mermas, perdón, vamos a escribirlo acá. 1 menos una de las mermas, eso multiplicado por 1 menos la otra merma, y a eso hacemos 1 menos todo eso. Fíjense, lo vamos a poner en formato de porcentaje. Es este número que está acá. ¿Ven? Vamos a ponerle un decimal más. 1 menos por 1 menos, y a todo eso le hacemos 1 menos. El caso que dijimos recién, 60% teníamos, bueno, 1 menos 60% nos queda 40%. Y después le aplicamos a eso, lo multiplicamos por 1 menos 50%, que es 50%, la mitad. O sea, 0,40 por 0,50 nos da 0,20. Nos queda 0,20.
1 menos por 1 menos. De esa forma se aplican, los que han visto cálculo financiero, de esa forma se aplican los descuentos. Un descuento nunca se suma. Lo mismo que las tasas de interés. Vieron que las tasas de interés no se suman, se hace 1 más la tasa por 1 más la tasa, cuando se acumulan tasas de interés. 1 más I por 1 más I. Bueno, el descuento, que es lo contrario de interés o de recargo, el descuento es 1 menos la tasa por 1 menos la tasa. Nunca sumen ni tasas de interés ni tasas de descuento. Bien, las mermas las sacamos así. 1 menos por 1 menos. Entonces, al rinde bruto le quitamos la merma, nos queda el rinde neto. O sea, el campo hubiera dado esto, pero como hubo granizo o hubo enfermedades, en este caso los dos, le restamos el 14,5%, nos queda el rinde, que en definitiva después cosechamos, es 24,90. Acá sacamos, ya multiplicamos este 24,90 por el precio que tenemos, de acuerdo a la simulación, tenemos que el precio es una variable con distribución normal, es esta que está acá, este valor 1045 por 43 es el valor generado, lo multiplicamos por el rinde, nos da esta venta bruta, le restamos el 10% de gasto de comercialización, nos queda esta venta neta por hectárea. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer hasta sacar lo que vamos a cobrar por la soja producida realmente por cada hectárea. Multiplicado por la cantidad de hectáreas, 500 nos va a dar el total del campo. Esto es por hectárea, esto es total. 1.173.226,12 es lo que podría dar en este caso, en un año, por ejemplo. El otro año podría dar esto, y otro año podría dar esto, de acuerdo a las leyes de comportamiento que sigue este proceso agrícola. Bien. ¿Cómo? Es el 10% de la venta bruta. De acuerdo al enunciado, entonces, a esto le sacamos el 10%. Nos queda. Las semillas, por hectárea ya sabemos lo que es. El glifosato, fertilizante, lo tenemos en estas variables. Los insecticidas, tenemos que eran 20 pesos por cada aplicación. Y acá tenemos que ver la cantidad de aplicaciones porque es un valor al azar. Como es soja de primera, tomamos esta. Entonces, en este caso, 3 por 20 nos da 60. Hagamos otro caso. A ver, alguno con soja de segunda, esta. Soja de segunda. Tenemos simulado 3 aplicaciones, por 20 nos da 60. Entonces, así hacemos el cálculo. Vemos qué soja sembramos y vemos la simulación para primero, segunda, cuál corresponde tomar. Háganlo también con un DESREF. Labores y gastos generales, las tenemos simulados acá. Los viajes, ¿cómo hacemos con los viajes? Cuesta 200 pesos cada viaje. Lo que pasa es que no sabemos, es un valor aleatorio la cantidad de viajes que se va a hacer. Acá lo tenemos. Por ejemplo, 11 viajes. 11 viajes por 200 sería 2.200. Ahora, 2.200 pesos de gasto en viaje vamos a tener
en esta campaña. Pero cuidado, que acá estamos sacando por hectárea. Y cuando se viaja al campo, no a cada hectárea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 200 por 11 viajes, 2.200, dividido 500 para sacar por hectárea. Y al revés, generalmente los cálculos los tenemos por hectárea. Acá lo tenemos por todo el campo, dividimos por 500 para sacar por hectárea, nos da 4,40. La reparación del riego, tenemos que ver, acá nos simuló que se nos rompen 2 veces el riego. 2 por 9.000, 18.000. Pasa lo mismo. 18.000 es el costo del campo, no de la hectárea. Entonces hacemos 18.000 dividido 500, nos da 36 pesos de reparación de riego por hectárea. Todo esto es por hectárea. Lo sumamos, nos da el costo de producción por hectárea. Lo multiplicamos por 500 ahora, nos da el costo de producción del campo. Venta neta menos costo de producción, ya ahí tenemos un primer resultado, pero para llegar al resultado neto, le vamos a quitar lo que vamos a pagar de arrendamiento por este campo de 500 hectáreas. ¿Cómo sacamos el arrendamiento? Bueno, nos cuesta 9,5 quintales por cada hectárea. 9,5 quintales por cada hectárea. 9,5 quintales por 500 hectáreas. Pero saquémoslo por hectárea. 9,5 por lo que cuesta la soja al finalizar la campaña, que es esta. 9,5 por esto nos va a dar por hectárea el costo del arrendamiento. 9,5 por 1.042 nos da 9,90,34. O sea, 9,5 ya sabemos que es fijo, pero en este caso el precio de la soja, que nos juega a favor acá, nos juega en contra, en menor medida por supuesto, acá, cuando tenemos que pagar el alquiler. Lo multiplicamos por 500 y nos da el costo del arrendamiento de las 500 hectáreas. Bien, venta neta menos costo de producción menos costo de arrendamiento nos da resultado negativo en este ejemplo. Resultado. ¿Cómo se calcula la rentabilidad en el campo? Se saca el resultado neto y se divide por los costos. Porque en definitiva estos son los fondos que desembolsa el inversor. Los costos de producción, los costos de arrendamiento. Esto en relación a la suma de esto, reitero, esto dividido la suma de estos dos, nos da la rentabilidad. Así se saca la rentabilidad en los procesos agrícolas. En este caso, el menos 5,08%. Entonces, le mostramos una primer planilla a nuestro cliente, le decimos, mire, con este campo y con toda esta situación que usted tiene en su espectro de posibilidades, le va a pasar esto. Alguna cosa de estas le va a pasar. Todo eso le puede pasar. Y el inversor, que ya venía como decidido para hacer la inversión, porque hizo algún cálculo grueso, o se fue a otro contador que le hizo un cálculo así nomás y le dijo, más o menos te va a dar un 20% esto. Bueno, este grupo de graduados, que se puso a estudiar mejor el caso, le dijo, no, 20%, ni 25%, ni nada. Puede dar todo eso. No, porque yo quiero asegurarme, yo voy a invertir, si más o menos me da el 15%. Si me da menos del 15%, yo con estos fondos voy a hacer otra cosa.
Bueno, mire, ¿cuántas veces le va a dar menos que el 15? Hay cierta probabilidad, incluso puede darle pérdida. Hay bastante probabilidad de que le dé menos de 15. Esto es anticiparse la realidad. No hace falta que el inversor o que el grupo de inversores experimente con esto. Para eso está la planilla de cálculo, para eso está la simulación. Muy rápidamente, con un F9 en la planilla, vamos a hacer que se produzca lo que pasaría en 1 año, 2 años, en 20 años de invertir. Estamos haciendo ahorrar años, ¿no?, de su vida a esta gente, tal vez. Y si nos preguntan, bueno, pero está bien, ahora, ¿qué probabilidad tendría yo de que me vaya bien, de que me dé más del 15? Bueno, entonces vienen estos colegas y dicen, le vamos a sacar la probabilidad. Vamos a hacer un esquema así. Vamos a poner todos los puntos del recorrido, vamos a tomar esta variable, la tasa de rentabilidad. La vamos a poner, yo lo hice así, yo sé que, lo hice, ¿cómo sé que debo arrancar en menos 46? Bueno, porque probé. Sé que menos 46, que 46% de pérdida no va a dar. Lo hice probando. Porque para esto no hay una fórmula. Pasa lo mismo que con la aguja de Buffon. O pasa lo mismo que en el caso anterior, capacidad de atención. No había una fórmula. Teníamos que hacer simulando, repitiendo experimentos. Bueno, entonces yo lo primero que hice, repetí algunos, más o menos, y me di cuenta que menos de 46% no daba nunca. Y más de 70% tampoco. Entonces hice un recorrido entre 46% de pérdida y 70% de ganancia, de rentabilidad positiva. Lo podría haber puesto de 1 en 1. 46, 45, 44 y así hasta 70 positivo. Pero para simplificar lo puse de 4 en 4. No puse todos los puntos. Entonces, en esta columna aquí, ubicamos el valor simulado en el punto más cercano. Por ejemplo, 4,29 positivo, el más cercano es el 6%. Ponemos acá un 1, el resto con 0. Hagamos otra simulación. Menos 5,35, el más cercano es el menos 6. Otra más. 12,69, el más cercano es el 14, acá va el 1. Ponemos 1 en el que nos queda más cerca. ¿Cómo hacen para ver cuál queda más cerca? Bueno, lo harán acá con alguna fórmula. Entonces, repetimos eso muchas veces. ¿Lo repetimos con qué? Con un bucle que se activa con una macro, está dentro de una macro, lo activamos con este botón que se llama Monte Carlo. Con Monte Carlo, ¿qué hacemos? Repetimos, hacemos que el bucle repita, por ejemplo, 1000 veces estos F9 que nosotros venimos dando manualmente. Yo lo que hice es lo repetí 20.000 veces. Entonces, en base al ubica fuimos contando cuántas veces se da el 1 en qué punto del recorrido. Y fuimos sumando aquí y acumulando las frecuencias absolutas. De las 20.000 veces esta, el valor que más se dio fue el 10%, 1896. Y así fue decreciendo hacia los laterales.
En base a esta frecuencia absoluta, calculamos frecuencia relativa, que es dividir frecuencia absoluta sobre cantidad de experimentos, sobre cantidad de iteraciones. Recuerden que en simulación las repeticiones se llaman iteraciones. Hay 20.000 repeticiones. Por lo tanto, cada una de estas frecuencias absolutas dividida 20.000 nos da la frecuencia relativa, que es una estimación de la probabilidad de cada punto. Es decir, que un 10% tiene una probabilidad del 9,5%. Un 30% tiene una probabilidad del 4,9%. Y así, para cada uno de esos puntos del recorrido, sacamos la probabilidad. Y la graficamos. ¿Y qué nos queda? Un gráfico de una curva que parece ser una campana de Gauss. ¿Pero por qué? Si estamos partiendo, sí, partimos de normal, pero partimos de uniforme, partimos de otra que es Poisson, otras que son de una forma irregular. ¿Pero por qué nos queda una normal? Si no eran todas normales. Nos queda una normal. ¿Por qué nos queda la normal? ¿Qué se dio? ¿Qué teorema se dio? Si es que se dio un teorema, no sé. Sí, el teorema central del límite. El teorema central del límite que decía que cuando se sumaban variables aleatorias independientes, el resultado de esa suma es una variable con distribución normal en la medida que la cantidad de variables que se suman es suficientemente elevada. Bueno, acá estamos sumando variables, algunas normales, otras no normales. Pero al estar sumando variables, sumando, multiplicando, restando, el teorema dice sumando. Pero en realidad es sumando el efecto, o sea, acumulando efectos. Porque acá en algunos casos estamos multiplicando, dividiendo, estamos haciendo varios cálculos, pero es un efecto acumulado. El efecto acumulado de muchas variables, cualquiera sea su forma, en la medida que las variables sean muchas, da como resultado una variable con distribución normal. Así es como se descubrió la normal. Así se descubrió la normal. Un tal de Moivre se escribe, un francés, descubrió la normal así. Viendo que cuando acumulaba efectos de muchas variables y generaba otra variable nueva que contemplaba la influencia de todas esas, entonces esa variable resultado era normal. Tenía una forma así. Después se le llamó normal. Pero tenía esa forma de la campana. Después vino Gauss, varios años después, vino Gauss, que era un matemático mucho más notable y mucho más famoso, y hizo algunos estudios complementarios a los de De Moivre y se quedó con el nombre de la campana. Pero el que verdaderamente la descubrió no era Gauss, que era alemán, sino que era el francés De Moivre. Él descubrió la campana de Gauss. La campana de Gauss, la curva normal, siempre se produce con variables que tienen este tipo de génesis, digamos, que es el resultado de otras variables. Por eso es normal. Por eso hay tantas variables en la naturaleza o en la economía o en todo tipo de cuestiones que son normales, porque la mayoría de las variables es resultado de otras. Pues una normal es normal. Si uno toma alguna variable cualquiera, se pone a pensar, es el resultado de otras variables inferiores, digamos, cuyos efectos se acumulan. Si yo estoy con esto yo ahora. Si yo tengo esto,
a ver, esto puede ser una variable aleatoria, o puede contener una variable aleatoria. Supongamos que, digamos, bueno, una variable aleatoria que mide la calidad de la fibra. Puede ser el largo del trazo que nosotros podemos hacer con la fibra. Es una variable aleatoria, no una fibra será igual que otra. Mientras más largo sea el trazo que podemos hacer, mejor es la fibra. Bueno, cada fibra que sale de esta fábrica será distinta. Si esta fábrica quiere estudiar sus fibras, su producción, se va a encontrar con que esa variable de calidad de sus productos se distribuye normal, seguro que es normal. ¿Por qué es normal? Porque esa variable depende de muchas otras variables. ¿De qué depende? Depende de la calidad de la materia prima que usaron el día para fabricar esta. Depende de la humedad, la temperatura, la presión atmosférica del momento de la fabricación. Depende de la calidad de la tinta, la calidad del fieltro, del estado de funcionamiento de la máquina, del combustible que usaron ese día, del estado de ánimo del operario que manejaba la máquina y de un montón de cosas más. Todas esas son variables aleatorias. Conjugadas, arrojan una variable que es la calidad de la fibra. Seguro que es normal. Eso es la normal. Eso es la normal. Por eso la normal es tan habitual. Porque son variables que vienen de otras. Bueno, acá se demuestra. En el proceso agrícola, una variable que es resultado de muchas otras, que se van acumulando y van generando, cada una con su efecto, van generando esa variable que es la rentabilidad, se distribuye normal. Acá podemos hacer una macro, limpiamos toda esta frecuencia absoluta. Empezamos de vuelta, digamos. Simulemos, por ejemplo, 100 veces. Repitamos los F9 100 veces. Monte Carlo, ustedes harán la macro después. Ahí está. Hicimos 100 veces. 100 veces, acá. Aquí están las frecuencias absolutas que vienen de los ubica del 1 que se va acumulando acá. Bueno, no nos quedó una normal. No nos quedó una normal porque son 100 para que realmente uno pueda representar bien el comportamiento de la variable, tiene que hacer esto más perfecto. A ver, pongamos 900 más. Tampoco nos va a quedar una normal, pero ya se va a ir pareciendo un poco más a la forma de la curva. Ustedes tienen que hacer esta tabla y tienen que hacer la macro que vaya calculando estas frecuencias absolutas que dividida la cantidad de experimentos de las frecuencias relativas que grafican acá. Acá teníamos recién 100 experimentos, ahora hicimos 900 más, nos quedaron 1000 experimentos. Fíjense que ninguno se salió afuera de entre el menos 46 y el 70. Porque ustedes háganlo así. Si ahora ven que los experimentos que hacen quedan afuera, es porque hay algún cálculo mal hecho. Hay algo que está mal acá. Bueno, ahí tenemos 1000, tenemos 900 más 100 de antes, 1000. Ya con 1000 toma una forma. Bueno, si hacen 10.000, 20.000, 50.000, van a ver que queda una curva perfectamente normal. ¿Se entendió? Unas cuantas cosas vemos en este caso. Vemos cómo simular variables de cualquier tipo
incluso los Poisson. Vemos un proceso Monte Carlo bien claro y vemos ese efecto tan interesante del teorema central del límite. Complementariamente a esto, podríamos sacar la media y la desviación típica de esta variable. La media la sacan por la fórmula de la media, o sea, x sub i por probabilidad de x sub i. Voy a volver a abrir la original que tenía yo con 20.000 simulaciones. Acá tenemos sacada la media con 20.000 simulaciones, 981. ¿Cómo hacen? X sub i por probabilidad de x sub i. La fórmula de la media. Me dio 981, puede dar un poquito más, un poquito menos, muy parecido ahí, porque depende de cómo hayan quedado las simulaciones acá, pero no puede variar, no puede irse muy lejos de esto, por ahí. La desviación típica, ¿cómo la sacan? Sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado dividido n, no, dividido n menos 1, porque estamos con una muestra acá. Estos 20.000 son una muestra en realidad. Sacamos el sigma estimado. Tenemos media, tenemos desviación típica. Podemos hacer cálculos. Cálculos con la normal. Por ejemplo, a este inversor que nos dice, bueno, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que me dé menos de 15%. Pueden hacer un cuadrito así, que ustedes pongan 2 puntos y les dé la probabilidad dentro y la probabilidad fuera de los 2 puntos. Usando ya la fórmula del district norm que les expliqué el otro día. Entonces, por ejemplo, el inversor quiere saber la probabilidad de que le dé menos del 15%. Pone menos 100 o menos 1000, algo digamos muy a la izquierda, y acá pone 15%. Entre menos infinito, digamos, y el 15%, por acá. Le da 0,6231 y 37,69. Quiere decir que tiene, si él exigía un 15% de rentabilidad, quiere decir que tiene un 62% de probabilidad de que le vaya mal. Si les pregunto, bueno, yo quiero saber la probabilidad de que esta variable tome un valor entre 15% y 30%. Bueno, entre 15% y 30% de rentabilidad tiene un 26%. Se ponen 2 puntos y que les dé la probabilidad adentro y afuera de los puntos. Uno también lo podría sacar así. Entre el 15, más o menos sería esto, y el 30. Sumando estas probabilidades tendría que dar parecido a esto. Lo que pasa es que estos van de 4 en 4. Pero si uno agarra así, selecciona un grupo de probabilidades, por ejemplo, si dicen, bueno, menor que el 15, sería más o menos esto. Acá está 63%, que era más o menos lo que habíamos sacado acá. Pero esto es más exacto, porque acá ponen el punto exacto. ...62,31 y acá
agarrando todo esto, 63,4, lo que pasa es que acá estamos agarrando, en realidad desde el 16, porque el 14 va entre 12 y 16, que estamos de 4 en 4. Bueno, entonces de esta manera hicimos que nuestra planilla de cálculo se comporte como el campo. Usamos la tecnología para mostrarle a nuestro cliente, con mucho detalle de análisis, cómo se va a comportar este campo antes de que decida la inversión, y en función del análisis que hagamos acá, esta persona va a decidir si invierte o no. Pero nosotros le vamos mostrando, mediante el uso de la informática, le vamos anticipando lo que podría pasar, nos estamos adelantando al futuro. Bueno, con eso entonces, si no hay ninguna pregunta, completamos la clase de hoy.